Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Esta semana la CICIG acerta nuevos golpes en contra de la corrupción, haciendo más pequeño cada vez el círculo que lleva a los grandes responsables o al menos a quienes dirigen estas redes criminales dentro del Estado. Pasamos rápidamente con los periodistas a hablar sobre este tema porque es un tema sumamente importante de discusión, sobre todo en un año político electoral. ¿Cómo vieron ustedes estas capturas? Una más reciente que es la del ex secretario general del presidente Otto Pérez Molina. Yo tal vez solo quisiera hacer una precisión, porque si bien en la administración de Otto Pérez Molina vimos cómo estas redes de corrupción pues operaban con mucho respaldo de muchos funcionarios públicos, sí hay que decir que los niveles de corrupción que hay en el país no son solo responsabilidad de esta administración, de hecho vienen hasta mucho tiempo atrás del conflicto armado interno. Entonces mantenemos todavía una cultura de corrupción que afortunadamente comienza a atacarse, y estamos dando pasos como sociedad, como país en esto, pero todavía falta mucho más. Es cierto que no se mantienen o no vienen o inician desde este gobierno, pero también creo que este gobierno apoyó o de alguna forma permitió que se dieran este tráfico de influencias que amparan o que actúan amparadas bajo estos funcionarios que son puestos y que no deberían de continuar con estas redes de corrupción, sino detenerlas. Y aquí vemos que ellos dieron vía libre para que esto pasara. Pero yo creo que independientemente de las capturas, que obviamente son sumamente importantes, hay varios temas que hay que resaltar. Uno es, por ejemplo, la captura de Edwin Ramón Rodas Solares, quien fue nombrado como viceministro junto a Archila en 2011 y fungió casi todo el periodo, digamos, de Otto Pérez Molina. Pero hay algo muy importante, él está muy vinculado a la entrega de concesiones de empresas de explotación hidroeléctrica. Entonces, por ahí podemos ver que hay muchos pequeños hilos que no se ven, y es que ellos mantenían mucha comunicación con estas empresas que obviamente les daban sobornos para obtener los favores del Ministerio de Energía y Minas. El INDE le adjudicó a la empresa, él era representante legal en 2011 de la empresa La Libertad, que es una generadora también, y le dio un contrato por 17 años. Entonces, por ahí ya empezamos a ver que hay mucho tráfico de influencias y sobre todo de la mano del yerno del presidente Otto Pérez Molina. Y es que precisamente esto, lo que vimos fue caer varias redes que estaban trabajando a base de tráfico de influencias, que tenían como denominador común que eran operadas por César Medina Farfán, pero también como denominador común que estaban cada vez más cerca a personas de confianza del presidente Otto Pérez Molina. Lo que hemos visto es que poco a poco se le ha ido acorralando, primero con el caso de La Línea, luego con el caso X, y ahora también vemos con este caso de redes, que lo que están haciendo realmente es ir prácticamente haciendo un círculo o terminan de concluir este círculo de corrupción que trabajaba en torno al presidente Otto Pérez Molina. La CICIG ha dicho que por el momento se le desvincula al presidente, o que se desvincula de que él estuviera formando parte de esto. Sin embargo, lo mismo estábamos viendo en el caso de Roxana Valdetti, y ahora vemos cómo las investigaciones apuntan hacia ella. Hay que ver cosas que cómo el sistema está perturbado, por decirlo de alguna forma. Miguel citaba el caso de Edwin Rodas, que tenía una hidroeléctrica y después pasa a ser viceministro de Energía y Minas. O sea, como un viceministro o como un ministerio que es el ente rector para definir todo el asunto de permisos y toda la cosa, permiten poner a alguien así. O sea, no porque sea honrado o no sea honrado. Al final es para facilitar esa estructura criminal. A mí me llama la atención algo que es muy importante y quizá algo novedoso en toda esta lucha en contra de la corrupción. Y es que regularmente se nos presentan estructuras donde se nos dice quién es el gran capo y se nos dice también quiénes son los que operaban dentro de la estructura estatal. Pero ahora se está yendo como más grande la rama y podemos ver, por ejemplo, quiénes son, o en este último caso, quiénes eran las empresas que facilitaban esos sobornos, quiénes eran los que se beneficiaban, y toda esa estructura legal que hay, que hace que esta estructura ilegal pueda funcionar, y yo creo que eso es muy valioso de rescatar. Hay dos cosas también muy importantes que hay que mencionar en ese sentido. Una es, los representantes legales de Jaguar Energy no soltaron la plata de su bolsa, es decir, es la empresa en su conjunto, o sea, no son dos personas las que tienen que caer. O sea, son los representantes y los accionistas o los dueños en este caso de esta empresa. Porque insisto, o sea, no fueron ellos los que soltaron el dinero de su bolsa para dar ese soborno de $120,000.
O sea, alguien estaba enterado de eso. Y otra además, cosa, ese dinero no solo habrá corrido hacia el secretario privado del presidente. Por supuesto. Ese dinero corrió hacia otros miembros de otras partes de la administración pública. Y lo vemos Porque con lo del construir caso del esa juez. planta, Lo vemos con lo del ciertamente, caso del juez. pero a lo que voy es, construir esa planta requiere permisos municipales, requiere permisos del Ministerio de Ambiente, requiere permisos del Ministerio de Energía y Minas, requiere permisos laborales, que vimos que también por ahí iba a brincar la liebre. Es decir, Howard Energy tenía seguramente una partida para sobornar a muchos, y no solo ellos. Y eso lo vemos en cualquier parte Pero del Lo mundo. curioso Algo muy de esto es que ni siquiera sabemos, ni siquiera vemos dentro de estas investigaciones a la cabeza del Ministerio de Energía y Minas, que estuvo puesto y que fue puesto por esta administración y que renuncia, pero en estas investigaciones no vemos nada. Pero Bueno, algo no muy vamos a ver importante, muchas cabezas todavía, algo muy pero importante creo que también que era no ha la- terminado la investigación. La en este segunda caso. cosa que yo quería mencionar y que va con lo que Otto mencionaba, no se respetaron las consultas municipales ni las consultas de los pueblos. Aquí va a haber muchísima conflictividad social cuando las personas se den cuenta que todos estos acuerdos entre el gobierno y empresas privadas llevan corrupción de por medio. Sobre pretexto de la inversión pública y el conflictividad desarrollo. social, acordate, que viene de la mano de la injerencia de estas empresas extractivas y de estas empresas hidroeléctricas. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante a tomar en cuenta de aquí en adelante. Lo que sí, Miguel, es que tal vez, pero yo no tengo todos los elementos, pero sí, tal vez no debamos de meter a todas las empresas extractivas en este cuchumbo de que se están cometiendo, que todas cometen corrupción. Seguramente habrán muchas que no. Pero Y son dicho las sea que de paso, es la seguramente más vas a ver grande. que les cuesta más avanzar, Jaguar ¿verdad? Energy- Las que no tienen Jaguar tan fácil el Energy, camino. bien lo dice CICIG, es la empresa que tiene más inversiones en toda Centroamérica, es la más grande que existe. Es Y la que, inversión más grande. y que tuvo una sombrilla de protección de parte de esta administración y de la de Álvaro Colón, porque fue Álvaro Colón quien llegó a inaugurarla. Y esto es bastante importante. Howard Energy es la cabeza que estamos viendo ahorita, pero como decía Gladys, cada vez estamos viendo que no tenemos la capacidad de dimensionar cuán grandes son estas estructuras, porque ahora vemos también nuevamente un juez involucrado, vemos también a empresas extractivas, vemos también, o sea, cada vez está haciéndose más grande y más grande esta ola de corrupción que realmente, repito, no tenemos la capacidad de dimensionar. Pareciera que estamos al fin, hasta cierto punto, entendiendo cómo es que operan todas estas redes criminales y repito, cómo es que estos grupos ilícitos están ayudando a los grupos lícitos legalmente establecidos con el respaldo del Estado para poder cometer estos actos de corrupción. Se nos ha terminado este primer bloque, pero esperamos que nos acompañe en el siguiente bloque de Panorama Político.